La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1780 y 1850 y tuvo su origen en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había ganado de la agricultura y ganadería. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural denominada por la nobleza dejó de ser importante como era y apareció la sociedad urbana denominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, decidieron invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. A lo largo del siglo XIX, a medida que se desarrollaba el capitalismo industrial, las relaciones sociales se estructuraron en torno a la relación de dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletario. La explotación de esta última alentó el desarrollo de ideologías de signo socialista, que propugnaban una nueva realidad basada en la igualdad y la solidaridad. Las principales ideologías del signo obrero fueron tres: el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. Como reacción a las penosas condiciones de vida que atravesaba la clase obrera, la Iglesia Católica elaboró su propia doctrina social. El socialismo utópico fue el primer movimiento en defender la mejora de condiciones de vida de los obreros. No obstante, su carácter poco pragmático y no revolucionario lo hizo efímero y fue relegado por otras corrientes como el marxismo. Destaca la figura de Robert Owen, a quien se le considera como el padre del cooperativismo moderno. El marxismo constituyó la ideología más depurada y que más seguidores tuvo a lo largo del siglo XIX. Su influencia siguió siendo de suma importancia a lo largo del siglo XX. Carlos y su colaborador Federico Engels hicieron un exhaustivo análisis de la sociedad a lo largo de la historia, poniendo especial énfasis en la capitalista de su tiempo. A través de obras como el Manifiesto Comunista o El Capital, elaboraron una teoría que sostenía que la sociedad explota a la otra, el proletario. Desarrollaron para explicar la teoría de la plusvalía. El anarquismo fue de la corriente solista más influyente durante el siglo XIX. El anarquismo partía de la misma realidad del narcismo, es decir, de la situación de explotación que vive la clase obrera y la injusticia del capitalismo. Desde esa postura, defendía la destrucción del sistema, pero a diferencia del marxismo, abogó por la negación de cualquier tipo de autoridad, es decir, del Estado en sí, gobierno, instituciones, administración, ejército, etc. Máquina de vapor. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en la fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, y se facilitó el comercio de los viajes de ciudades y países. Europa se llenó de trenes. La hiladora multibobina Spinning Jenny fue inventada en 1764 por James Hargreaves en Lancashire. Su papel en la revolución industrial en Inglaterra fue sumamente importante, ya que redujo mucho el trabajo requerido para la producción de hilo. Un solo trabajador podía manejar 8 o más bobinas al mismo tiempo, lo que permitió ahorrar costos en mano de obra y aumentar la productividad. Se trata de la primera mejora técnica importante en el sector textil, y es todo un símbolo de la época. El desarrollo del ferrocarril en Inglaterra. La primera línea de ferrocarril del mundo se inauguró en Inglaterra el 15 de abril de 1830. Unió las ciudades de Liverpool y Manchester, dos capitales del norte industrializadas. Este hecho fue clave durante la Revolución Industrial en Inglaterra. La demanda de la industria de la minería, junto a la invención de la máquina de vapor, proporcionó la aparición de las líneas del ferrocarril. Por primera vez en la historia era posible transportar grandes cantidades de material pesado a una velocidad nunca antes imaginada. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riquezas. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, inmigraron en las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero, tan poco
que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros empezaban a exigir derechos para trabajar de una forma digna y segura. Los dueños de las fábricas de burgueses no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas. Para descansar los domingos o tener días de vacaciones, también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de estos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor.